Trabajo en el turno nocturno de una gasolinera en las afueras de la ciudad. Es un lugar solitario, rodeado de campos y con muy poco tráfico después de medianoche. Esa noche en particular, era viernes 13 de octubre, y llovía intensamente. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras ordenaba algunos productos en las repisas, escuché que mi celular sonó. Un mensaje de texto. Lo extraño era que mi teléfono había estado completamente muerto desde las 9 de la noche, y no lo había conectado al cargador. Tomé el dispositivo. La pantalla se veía normal, pero el mensaje me heló la sangre. Decía, estoy esperando afuera. Ya llegué. El número era desconocido, pero lo más perturbador era la hora del mensaje, 2:47 de la madrugada. Mi reloj marcaba las 2:03 de la madrugada. Pensé que era una broma, pero entonces mi teléfono sonó de nuevo. Otro mensaje, ¿por qué no sales? Tengo frío. Esta vez, la hora marcaba las 3:15 de la madrugada. Era imposible. Mi teléfono seguía sin batería, la pantalla estaba negra cuando no llegaban los mensajes. Me acerqué cautelosamente a la ventana. Afuera, bajo la lluvia, vi una silueta parada junto a los surtidores. Era la figura de un hombre, completamente inmóvil, mirando hacia la tienda. No podía distinguir su rostro por la oscuridad y la lluvia, pero algo en su postura me resultaba familiar. Tercer mensaje, sé que me puedes ver. Sale ya. Hora, 4:23 de la madrugada. Pero seguían siendo las 2:05 de la madrugada en mi reloj de pulsera. El miedo me paralizó. No podía llamar a nadie porque mi teléfono estaba descargado, excepto para recibir esos mensajes imposibles. Decidí quedarme dentro, con las puertas cerradas. Cuarto mensaje, está bien. Voy a entrar. No tenía hora. La pantalla se veía distorsionada, como si tuviera interferencia. Corrí hacia la puerta principal y verifiqué que estuviera bien cerrada. Lo estaba. Pero cuando volteé hacia la ventana, la silueta había desaparecido. Suspiré con alivio hasta que escuché pasos en el techo. Quinto mensaje, estoy arriba. Baja el volumen de la radio, no puedo concentrarme. Pero yo no tenía radio encendida. La tienda estaba en silencio absoluto. Los pasos en el techo se intensificaron. Eran lentos, deliberados, como si alguien caminara de un lado a otro. Tomé una linterna y salí de la tienda por la puerta trasera. Alumbré hacia el techo. No había nadie. Cuando regresé, encontré mi teléfono en el suelo, completamente destrozado. La pantalla estaba hecha pedazos y la carcasa agrietada. Pero en el mostrador había un papel que no estaba ahí antes. Con mi letra, decía, gracias por esperarme. Nos vemos mañana. Al día siguiente, revisé las cámaras de seguridad. En ningún momento se veía a alguien afuera. Pero en una toma, por un segundo, se ve mi propia silueta parada bajo la lluvia, mirando hacia la tienda, mientras yo estaba adentro. Me mudé a un departamento compartido cerca de la universidad. Mi compañero de cuarto se llamaba David, según el contrato. Era estudiante de ingeniería, igual que yo. Lo extraño era que nunca lo había visto en persona. Cuando llegué, él ya había puesto sus cosas en su habitación, pero siempre parecía estar ausente. Durante las primeras semanas, la convivencia era perfecta. David era muy ordenado. Siempre lavaba sus platos, mantenía su área limpia, y ocasionalmente dejaba notas cordiales en la cocina. Compré café para los dos, gracias por limpiar el baño, buen día, nos vemos luego. Su horario era muy diferente al mío. Yo estudiaba por las mañanas y trabajaba por las tardes. Él parecía tener clases nocturnas, porque escuchaba que llegaba muy tarde, alrededor de las 2 de la madrugada. Siempre cerraba la puerta de su cuarto con cuidado, tratando de no hacer ruido. Una noche, decidí esperarlo despierto para finalmente conocerlo. Me quedé viendo televisión hasta las 3 de la madrugada, escuché la llave en la cerradura, los pasos en el pasillo, y el sonido de su puerta al cerrarse. Pero algo me extrañó.
No escuché pasos en su cuarto después de eso. Ningún ruido. Como si hubiera desaparecido. Al día siguiente, toqué a su puerta. No hubo respuesta. Volví a tocar más fuerte. Silencio. Preocupado, probé la manija. Estaba abierta. Entré, y lo que vi me confundió completamente. La habitación estaba vacía. No había cama, no había ropa, no había libros. Solo polvo y algunas telarañas en las esquinas. Pero en el piso, perfectamente ordenadas, estaban las mismas notas que había estado dejando en la cocina, con mi propia letra. Salí corriendo y llamé al propietario. Le expliqué la situación, pero su respuesta me heló la sangre. ¿David? No hay ningún David en ese departamento. Tú eres el único inquilino. Has estado viviendo solo desde que llegaste. Esa noche, revisé todo el departamento. En la cocina, encontré todos los platos que David había lavado. Estaban exactamente en el mismo lugar donde yo los había dejado sucios. En el refrigerador, el café que supuestamente había comprado para los dos era la misma marca que yo siempre compraba. Decidí instalar una cámara pequeña en la sala común. Quería saber qué estaba pasando. Durante 3 días, revisé las grabaciones. Solo me veía a mí mismo, haciendo mis actividades normales. Pero en las grabaciones de las madrugadas, me veía haciendo cosas que no recordaba. Me veía lavando platos a las 2 de la madrugada, escribiendo notas, organizando cosas que no recordaba haber tocado. Pero lo más perturbador era mi expresión. En las grabaciones, mi cara se veía diferente. Vacía. Como si fuera otra persona usando mi cuerpo. La última grabación que revisé me mostró algo que me hizo empacar inmediatamente. Era yo, parado frente a la cámara a las 3 de la madrugada, mirando directamente al lente. Pero no era mi mirada. Era la mirada de alguien más. Y en la grabación, esa cosa que parecía ser yo, sonrió y articuló con los labios: «Hola, compañero de cuarto». Me mudé al día siguiente. Pero algunas veces, cuando llego a casa por las noches, encuentro notas con mi letra que no recuerdo haber escrito. Y siempre dicen lo mismo: «Gracias por dejarme entrar». Trabajo como enfermero en el turno nocturno de un hospital público. Es un edificio viejo, construido en los años 50, con pasillos largos y mal iluminados. Durante la noche, especialmente entre las 3 y 5 de la madrugada, el lugar se vuelve inquietantemente silencioso. Esa noche estaba a cargo del piso 4, el área de cuidados intensivos. Tenía 6 pacientes bajo mi supervisión. El protocolo indicaba hacer rondas cada hora para verificar signos vitales y administrar medicamentos. Era un trabajo rutinario, pero esa noche algo estaba diferente. Durante mi primera ronda, a las 11 de la noche, noté que el paciente de la habitación 407 estaba despierto. Era un hombre mayor, de unos 70 años, que había ingresado por problemas respiratorios. Me acerqué a su cama y me dijo, con voz débil: «Enfermero, ¿quién es el otro paciente de mi habitación?». Lo miré confundido. Era una habitación individual. «Señor Martínez, usted está solo. No hay nadie más aquí». Él insistió: «Hay un joven sentado en la silla de la esquina. Lleva ahí toda la noche, solo me mira. No habla». Revisé la esquina. No había nadie. Pensé que eran alucinaciones por los medicamentos y lo tranquilicé. «Descanse, señor Martínez. Voy a ajustar su dosis para que pueda dormir mejor». A las 12 de la noche, hice mi segunda ronda. El señor Martínez estaba dormido, pero algo me llamó la atención. En la silla de la esquina, había una hendidura en el cojín, como si alguien hubiera estado sentado ahí durante horas. Lo atribuí a que el personal de limpieza había dejado algo pesado ahí antes. Una hora después, durante mi tercera ronda, el señor Martínez estaba despierto nuevamente. Esta vez se veía muy agitado. «Enfermero», el joven se acercó a mi cama. Me dijo su nombre, pero no puedo recordarlo. Dijo que venía por mí, pero que todavía no era mi hora. Revisé sus signos vitales. Todo estaba normal. Le di un sedante suave y se quedó dormido.
Pero cuando salí de la habitación, las luces del pasillo se apagaron por completo. Era extraño, porque el sistema de respaldo siempre mantenía al menos una iluminación mínima. Saqué mi linterna y caminé hacia el panel eléctrico. Mientras avanzaba por el pasillo oscuro, escuché pasos detrás de mí. Me detuve y alumbré hacia atrás. No había nadie. Continué caminando, pero los pasos se escuchaban más cerca. Cuando llegué al panel eléctrico, logré restaurar la luz. Al voltear, vi algo que me paralizó. En el piso, había huellas de pies descalzos que iban desde la habitación 407 hasta donde yo estaba parado. Pero no eran huellas normales. Parecían mojadas, como si alguien hubiera caminado con los pies empapados. Regresé corriendo a la habitación 407. El señor Martínez estaba despierto, pero su expresión era de terror absoluto. Se lo llevó, me dijo. El joven se lo llevó. Dijo que se había equivocado de habitación. ¿Se llevó a quién, señor Martínez? Al paciente de la habitación 408. Lo vi pasar por la puerta. Pero usted me dijo que estaba solo. Corrí a la habitación 408. El paciente era un joven de 25 años que había ingresado por un accidente automovilístico. Estaba en estado crítico pero estable. Cuando entré, la habitación estaba vacía. La cama estaba desarreglada, pero no había señales de lucha. En el suelo, las mismas huellas mojadas. Revisé todos los registros. Según el sistema, el paciente de la habitación 408 había fallecido a las 3:17 de la madrugada. Pero yo había estado haciendo rondas toda la noche. No había visto a nadie entrar o salir. No había escuchado alarmas. Nada. Lo más perturbador llegó cuando revisé las grabaciones de seguridad. En la grabación de las 3:17 de la madrugada, se veía al paciente de la habitación 408 caminando por el pasillo, descalzo, con los pies mojados. Pero no caminaba solo. Había alguien más con él, alguien que no aparecía en la cámara, pero cuya presencia era evidente por la forma en que el paciente movía la cabeza, como si estuviera conversando. Nunca supe qué pasó realmente esa noche. Pero desde entonces, cada vez que trabajo en el turno nocturno, reviso 2 veces la habitación 407. Y siempre, hay alguien sentado en la silla de la esquina.